Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Acá, como el título dice, y como nadie se escapa de dar una charla en mi oficina, en mi caso creo que es la tercera a lo largo de estos años, después de la pandemia. Este día voy a hablar sobre las estampillas peruanas reselladas con el escudo chileno durante la Guerra del Pacífico, los nuevos apuntes basados en, como van a ver, nuevas adquisiciones que he tenido de estas estampillas y que quiero compartir con toda la comunidad filatélica de Latinoamérica. Son muy importantes porque ahora con la ayuda de la IA, esto nos facilita muchísimo poder entender cómo se imprimieron este tipo de resellos sobre las estampillas y sobre todo aislar las imágenes para hacerlo mucho más fácil el entendimiento de lo mismo, ¿no? En esta primera lámina de presentación, ven que en la esquina inferior izquierda donde está señalando mi cursor, esta ha sido una imagen extraída de la estampilla que está magnificada a la derecha con la IA, simplemente con la IA generativa, ¿no? Y lo cual a base de diferentes prompts he podido ir generándola. Pero bueno, vamos de lleno a lo que me refiero. Esto es, y parto con una anécdota, ¿no? Este es un pliego de 100 estampillas nuevas con el centavo amarillo de la serie de 1874, que en Perú denominamos la serie madre, porque fue la serie que catalogamos la primera de las postclásicas, ¿no? Después de las 16 primeras, en 1874, aunque ya se habían generado o creado algunas estampillas previamente que le llamamos llamitas dentadas, estas son las de uso masivo, ¿vale? Y fueron reselladas con el escudo chileno durante la ocupación del ejército chileno en Lima, la capital del Perú, entre 1881 finales e inicios de 1882. Acá de esto se ha hablado ya en innumerables documentos porque quedó, valga la redundancia, documentado en las memorias tanto de Patricio Lynch como del director de correos de ese momento, durante la ocupación de Lima, en el cual se comenta que a una imprenta local en Lima, de Peter Basigalupi específicamente, se le encarga imprimir o resellar los pliegos de las estampillas de diferentes denominaciones para que las que estuvieran en manos privadas pudieran no defraudar al fisco o a la casa de correos utilizándolas, ¿no? Entonces se resellaron de esta manera en base a un único cuño de metal que se creó y luego se replicó en diferentes cuños de plomo para hacer una impresión tipográfica, que vamos a ver un poco más adelante. Decía, partía dando una anécdota, ¿no? Este es un pliego que yo hace aproximadamente 15, 20 años tal vez conseguí acá en Lima. Este y otro pliego que le faltaban tres estampillas de un centavo de la serie de déficit con el resello del triángulo, que acá veo a alguno de al nuevo poseedor de ese pliego. Pero la anécdota esta refiere que yo se la vendí a un coleccionista esta pieza cuando yo solamente me dedicaba a hacer las estampillas litografiadas del Perú. Pero luego, recientemente, hace un par de años o un año y medio aproximadamente, me ha dado por coleccionar la siguiente etapa, de 1874 en adelante hasta 1907. Entonces volvió mi interés por las estampillas de esta época y tuve la fortuna de la persona a la cual se la vendí recomprársela y recanjeársela. Entonces ha sido bueno porque ya con el mayor conocimiento del tema a lo largo de estos años me ha permitido poder explorar más sobre este resello, ¿vale? Tengo entendido porque en lo que he estado buscando no existe un material bibliográfico y gráfico donde se detalle un pliego de esta naturaleza. Sí se describe que, por ejemplo, el error más común o frecuente, o la variedad, para mi gusto, más frecuente de este resello es lo que conocemos como el escudo roto, que son cuatro escudos rotos, lo que nos dice los anteriores filatelistas que han estudiado estas estampillas, son cuatro escudos rotos que están en diferentes posiciones del pliego, ¿no? Pero ahora que tengo en mi poder el pliego completo, puedo corroborar y o argumentar de mejor manera gráficamente si eso es así y si hay algunos otros escudos rotos más dentro del pliego, ¿no? Entonces, este tipo
de resellos con estas dimensiones se aplicaron para los pliegos del 1 centavo amarillo, el 2 centavos lila violeta, el 5 centavos azul ultramar y el 10 centavos verde y el 20 centavos carmín, que tenían este mismo formato de este tamaño, ¿vale? Pero la fortuna no solamente me quedó aquí, sino también que pude conseguir este segundo pliego del segundo formato de estas estampillas. Este es mucho más grande que la anterior, y es de los valores principalmente de 50 centavos y un sol azul. Este 50 centavos y este sol azul no se utilizaron sin resello en el Perú en esa época, ¿no? Se utilizaron después todas reselladas. Y acá viene también lo fascinante de esta ficción, ¿no? Porque permite reconstruir los hechos que históricamente han sido descritos en los libros, porque ahí se habla cuando se le encargó a Peter Bacigalupi que se hiciera en base a un único cuño, se hicieran 100 piezas tipográficas en plomo adheridas o a una madera para que puedan ser colocadas en la plancha de la prensa que se transportó a la dirección de correos para imprimirlas in situ. Entonces se dijo en la descripción del pedido que dicha plancha debería ser movible para adecuarse a los más de un tamaños de los pliegos de las estampillas. Este es el segundo tamaño de los dos únicos existentes y también es una pieza que anteriormente no había visto y que considero que es única, ¿no? Ha estado en Lima rondando durante varios años y tuve la fortuna también de canjearla, en este caso hace un par de meses, a un muy buen amigo filatelista que es en Lima, y me ha permitido analizarla y estudiarla, ¿no? Este pliego tiene la característica de que tiene un matasello aplicado en la dirección de correos, fechado el 8 de septiembre de 1895, en la época que el correo de peruano en Lima sacó todas las existencias que tenía a la venta. Y fue una venta masiva de diferentes tipos de estampillas, inclusive en este caso también el 10 centavos verde se puede encontrar y algunos otros, el 1 centavo amarillo y algunos otros más de esta serie de resellos del escudo chileno sobre estampilla peruana se pueden encontrar en esa venta que se hizo de gran tamaño a finales del siglo XIX. Por eso es que tiene el resello. Entonces, con estos dos pliegos y conociendo ya toda la historia anterior que nos habían descrito nuestros antecesores sobre las características del escudo, cómo reconocer las falsificaciones y no, y cómo identificar aquellos cuños rotos dentro del pliego en las posiciones que ellos habían identificado en su momento, supongo basados en que tuvieron también este o algún otro pliego a la vista para poder identificar en qué posición estaba de todo el pliego estaban esos cuños rotos. A la vista de eso, me permití preguntarle y empezar a trabajar con la IA para ver cómo es que pudo haber sido esa plancha tipográfica con la cual se imprimieron estas estampillas. Me voy a centrar principalmente, como digo, en algunos hallazgos, nuevos apuntes. La intención es describir todas las posiciones para poder identificarlas una a una, lo cual es factible dentro de toda la plancha y saber cuáles son las características, algunas que podamos entender que son errores, vamos a determinar que finalmente no lo son, sino son características especiales dentro de, o la forma como reconocemos cada uno de los tipos dentro del pliego. Y esto es lo que hice con la IA. Acá solamente tiene un error, que está vertical y no, está horizontal y no vertical la plancha. Le dije, oye, acá sabemos que hubo un cuño tipográfico base madre, ¿no? Sobre el cual se hizo el escudo de armas de Chile con la corona de plumas, de 3 plumas, y en lugar se pusieron dos hojas de laurel o dos romos de laurel a los costados, y en base a eso se crearon 100 cuños con su base de madera para poder ser utilizados en diferentes tamaños en los pliegos, lo que he descrito anteriormente, ¿no? Entonces acá nuestra amiga la IA nos ha dado una interpretación de cómo pudo haber sido este montaje para poder crear la plancha de 100 cuños iguales, entre comillas, porque sabemos que al hacer los cuños en base a un punzón único y de plomo, hay características especiales en cada uno de esos 100 que las hacen justamente reconocibles dentro del pliego.
Entonces, y acá ven, hay maderitas a los costados. Estas maderitas son para poder ubicar y centrar los pliegos y ajustarlos entre sí, porque con una prensa, como ven acá, o un mecanismo que ajusta todos los 100 pliegos para que, los 100 cuños para que no se muevan, en base también a una prensa de pedal que se utilizaba en Lima en 1880, la IA nos dice, oye, de esta forma es como pudo haber sido impreso y de esta manera pudo haberse realizado la impresión o el resello con estos 100 cuños iguales sobre los pliegos de las estampillas. Entonces, esto es una prensa a pedal que concuerda con lo descrito en las memorias y que a su vez nos dice que al ser a presión se puede prestar para diferentes variedades, errores, tonalidades, sobreimpresiones o falta de impresión o falta de tinta en determinadas estampillas de un pliego y que no necesariamente son constantes, sino que van a depender de qué tanta presión, tanto ajuste o tanta tinta se haya puesto en la prensa a la hora de hacer el resello general, ¿no? Entonces me pareció muy simpático compartir con ustedes esta interpretación que creo que se ajusta bastante a la realidad, salvo con esta parte que acá el pliego aparece de forma más horizontal cuando es más vertical, como lo hemos visto en las anteriores imágenes, ¿no? Esto es una imagen generada con la IA generativa que tiene como input o como prompt todo el método tipográfico que se empleaba en Lima en esos años, a finales del 81 y inicios del 82. Entonces, con toda esta información, ¿qué cosa es lo que he hecho? Lo primero, oye, reconocer, confirmar, refutar o no que los antecesores lo que los antecesores nos habían dicho, que tenemos cuatro escudos rotos dentro del pliego y que están en las posiciones 32, 60, 77 y 58. En efecto, lo he podido corroborar y esto varía en el siguiente pliego de 50 centavos, donde se reordenan los cuños, se reordenan y no se ponen en la misma posición. Entendería que obviamente es así, y esto se reordena. Entonces, esta es la manera gráfica de poder reconocerlos, que creo que es un estudio hasta ahora inédito, porque no se decía que en la posición 32 había un escudo roto, pero no qué características tenía esa posición 32. Y como verán acá, lo que estoy marcando con el cursor, tiene efectivamente el escudo roto y el laurel del lado derecho también roto con una abertura bastante significativa, pero hay un trazo sólido de una línea sólida oblicua diagonal que acompaña la rotura y que va del escudo a, a la rama de laurel del lado derecho. Esto es clave porque vamos a ver más adelante que esa misma línea se repite en aquellos nuevos descubrimientos de escudos rotos parciales. Entonces, ahora ya podemos decir a ciencia cierta que la característica del escudo roto de la posición 32 es esta. ¿No? Acá he hecho una breve descripción que obviamente es mejorable y se pueden hacer mediciones para tener más certeza de lo que estamos hablando, pero ya podemos empezar a describir posición por posición. Igual, para la 58, como verán, ya se mantiene el escudo, la rotura desde el escudo hasta la rama de laurel, pero el ancho de la rotura en la rama de laurel es más corto y la línea diagonal ya no es tan pronunciada, sino abarca un poco menos de la mitad del laurel. Y en la posición 60 vemos que la rotura se mantiene, pero que la línea diagonal azul ha sido reemplazada por una especie de colmillo, ¿no? Algo que ya no se muestra tan claro como en las dos posiciones anteriores. Y en la posición 77 esa línea diagonal es interrumpida, está partida en dos. Entonces, lo grandioso de esto y de tener el pliego a la mano es poder documentarlo gráficamente. Como verán, entonces a partir de ahora ya podemos hablar cuando alguien nos presente un escudo roto, decir, ah, esa es la posición 58, ah, esta es la posición 60, porque ya con esta descripción gráfica podemos determinarla a ciencia cierta. Y lo he corroborado además porque aparte del pliego tengo, por no decir muchas, varias de estos
escudos rotos, no solamente en esta emisión del 1 centavo, sino en las sucesivas del 2, 5, 10 centavos. En menor medida en las del 20 porque son muy, muy, muy escasas. ¿Y qué más he podido descubrir? Oye, que hay otras roturas parciales del escudo y que están en estas posiciones. Como verán acá, en la 22 se mantiene la rotura, ya es un poco más imperceptible la rotura de la línea diagonal azul, pero sí hay una rotura. Entonces, probablemente nuestros antecesores, cuando han estudiado los pliegos o han estudiado esto, dependiendo del entintado que pueda haber tenido esta posición en lo que pudieron analizar, no se determinó que era una plancha rota también. Pero como acá lo ven, sí, y lo he podido corroborar con alguna otra que tengo suelta. Ya no la pongo por espacio, pero claramente es una nueva, en la posición 22 se determina que hay un escudo roto. Y en la posición 53, un poco más de lo mismo, pero ya más tenue, con lo cual se tiene que tener una impresión clara para poder determinar que efectivamente este tiene una plancha rota parcial, por decirlo de alguna manera. Pero en la 89 no está el escudo roto, pero sí está la línea diagonal azul que ven acá, luego lo puedo agrandar y ya en el PDF que les comparto se podrá ver con gran detalle porque estas imágenes están a 1200 dpi. Lo mismo pasa que si bien no son escudos rotos, pero tienen esta característica de esa línea diagonal azul en la posición 98. Entonces ya podemos empezar a hablar de identificar las 100 posiciones dentro del pliego de este tipo de resellos sobre las estampillas peruanas. Luego pasamos al formato más grande, al 50 centavos, y acá es un poco distinto a lo que hemos visto en el 1 centavo, porque entiendo yo que primero se resellaron las estampillas de tamaño pequeño y luego se resellaron las estampillas de tamaño más grande. Entonces, como son suposiciones, las basamos, o hipótesis, las basamos en el material que tengo. Este sello del lado izquierdo, esta estampilla del lado izquierdo es la que viene en el pliego. Y las dos del centro y del lado derecho son las que yo tengo en mi colección sueltas. Entonces, he podido también separar el resello de todo el resto de la estampilla y como verán tiene unas características muy notorias, ¿no? Que son bastante coleccionables a mi entender. Este vacío blanco que está en la esquina superior izquierda del pliego, este agrandamiento de la punta izquierda de la estrella de 5 puntas del centro y las roturas notorias en 4 lugares del laurel izquierdo. Entonces, esto corrobora que no es un error en sí, o sea, es un error, pero está constante en la posición 11 de todos los pliegos, ¿vale? Eso es también algo que he podido identificar y encontrar. Y también he podido revisar que estas son las dos más notorias, porque hay más. Esto que si logran ver acá en la estampilla, hay un espacio blanco debajo, aparentemente debajo de la estrella, como si la estrella estuviera superpuesta o como si la estrella fuese o simulase una doble impresión. Entonces, las más notorias, se presentan en la posición 75 y en la posición 77 del pliego. Me hace suponer que a la hora de que se rearmó ¿cómo se llama? La matriz para poder resellar los pliegos, no solamente se reorganizaron, sino en algún caso se pudieron haber retocado o haber golpeado o alguna otra manipulación que hizo que no todas sean exactamente iguales. La conclusión que he podido sacar del análisis es que los 100 tipos que están en las estampillas de tamaño pequeño en el 90% de los casos son las mismas que están en el tamaño de estampillas más grandes, pero hay un 10% como estas dos y la anterior que les he mostrado que son diferentes, ¿vale? Que puede haber sido, como explico,
porque han tenido algún retoque, algún choque, alguna manipulación que hizo que se convirtieran o que fueran diferentes, o que tal vez inclusive se pueden haber cambiado, porque hubieran estado un poco más deteriorados y se pudieran haber cambiado esos pequeños cuños únicos para poder hacer el resello sobre estas estampillas de tamaño más grande, ¿vale? Y luego, eso es lo que quería compartir con ustedes. Es una revisión corta pero fructífera para adelantarles que más adelante podría ya compartirles o publicarlo en alguna revista cuáles son las características que nos van a permitir identificar los 100 diferentes tipos de los resellos sobre las estampillas peruanas. Eso es lo que quería comentar de la charla de hoy y estoy ya no a las preguntas que pudieran tener. Gracias, Carlos. Muy, muy ilustrativo. Sí, sí, no sé. Acá los compañeros y amigos filatelistas chilenos seguramente tienen algunas eh, corroboraciones, objeciones, sugerencias que hacer a todo este material. Mientras esperamos una curiosidad, sobre todo en este slide que estás aquí, muy, muy bien hecho con la IA, lo ha hecho. Hay que entender que la IA Espectacular. no es perfecta y los prompts a veces no se entienden correctamente, pero por más que trataste, no cambió la orientación del Exactamente. escudo. Eso me Traté y pareció traté y no cambió la orientación vertical. qué interesante. Bueno, eso es otra discusión, pero está ahí. Ahí Heinz está con la mano en alto. Heinz. Sí, hola Carlos, ¿qué tal? Ya, Heinz, Felicitaciones, interesante tu análisis y tu descubrimiento. gracias. Oye, algunas cositas. A propósito de lo último que decía Henry, ¿es conocido el tamaño de ese soporte de la plancha o no? No, nada de eso se conoce. Todo esto ha sido generado con la IA, ¿no? Lo que sí ahora puedo decir, bueno, no lo he puesto acá, pero he medido el pliego, qué tamaño tenía y todo, ¿no? Ambos Sí, pliegos. porque si la IA hubiera supuesto que es más cuadrado en vez de tan apaisado, podría haberle puesto los mismos separadores que coloca entre cuño y cuño en Mm, el horizontal, también en la vertical. claro, sí, sí, pero como te digo, traté 10 veces de hacer el prompt para que me saque esta imagen superior de forma vertical y no me entendió. No me Ahora, supe. como yo tengo entendido las cosas, es que claro, eran 100 cuñitos independientes Sí. Y eso que sí, estaban, así como esto. perdón, Así como estos, así como se ven, mira, porque la descripción lo sí, dice, ¿no? Son puñitos de pero madera. estaban fijos a la madera con puntas, digamos. Puntas son clavitos con una cabeza bien, bien chiquitita, que Mm, son para fijar y que quedan obviamente no a flor de la claro, superficie de impresión, sino que un poco tragadas. Pero en varios casos, producto de la tinta aplicada, eh, eso produce también como una manchita en sí. las esquinas, no en las cuatro a la vez, puede ser que en algunas sí, Hmm. pero yo he visto esas manchitas en muchas oportunidades y eso dice que esas efectivamente son legítimas. Ajá. Cuando están más entintadas y no se puede reconocer, ¿no? Cuando tienen las manchitas, esa es producto justamente de esos puntitos, de esos clavitos o puntas para fijación de cada uno de los cuños. Sí. ¿Se tiene conocimiento cómo se hizo la plancha de falso? Del falso no tengo idea, pero porque lo que se dice a ver es que todo esto luego fue guardado en una caja fuerte, ¿no? Y de ahí no se supo más. Porque entiendo que la plancha como tal el cuadrado este metálico no se guarda, sino lo que se guarda son los cuños, como si fuera tipografía normal, ¿no? Y luego entendería yo que para hacer las falsificaciones o se hizo sobre un cuño que ya estaba muy, muy gastado con otra tinta,
o se creó un cuño nuevo en base a el original que tuvieran, ¿no? Pero en todas las que yo he podido observar, definitivamente no tienen las características de ninguna de las estampillas acá descritas, ¿eh? Ninguna. No hay ninguna que se le parezca, ¿vale? Eso diría, perdón, Ahora también cuando se describe, por ejemplo, describen, oye, las estampillas buenas son las que las rayas o las líneas verticales no chocan con la estrella, ¿no? Sí aplicado en un gran número de posiciones, pero no en todas, ¿no? Pero sin embargo, igual, la rama izquierda del laurel, en algunos casos, en algunos cuños está muy pegada al escudo y en otras más separada. Entonces, hay muchas características que hacen que sean únicas las 100 posiciones, ¿no? No todas son exactamente iguales entre sí. Pero lo que sí, ninguna, y me he dado que ya por temas de tiempo no lo estoy poniendo, pero será materia de otro debate. Ninguna de las 100 se parece a la que yo tengo sobre el 20 centavos falsa. sí, ese es otro tema importante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las 20 legítimos? Claro, claro. Y, Ese 20 es legítimo. Mira, el color creo que y las características. Ahora sí, y yo tengo un solo 20 legítimo que he podido identificar qué posición es. o sea, eh, el cuño corresponde a uno de Claro. los 100 que tú tienes en tu pliego del Exactamente, uno. exactamente. Toda esa parte de las falsificaciones no la he querido poner en esta para ahondarlo y hacerlo mucho más, desarrollarlo de mejor manera. Pero sí me he dado el trabajo de la única que yo tengo buena, a mi criterio, identificarla en una posición. Y no me acuerdo en qué posición, ahí la tengo. La plancha esa, las dos planchas que tienes ahí, Ajá. ¿tienen tinta opaca o tinta brillosa? Tinta opaca o brillosa es más opaca que brillosa. Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, acá las tengo. Gracias por ahora. Gracias, Heinz. Ahí Marco Sí, está es con más la pregunta. opaca. Mira. Gracias, Ahí está. Henry. Ahí está. Carlos, Hola, felicitaciones. Marco. ¿Cómo estás? Felicitaciones. Claro, gracias. De hecho, eso es lo que estaba buscando, esos dos pliegos. Así que hay Ya que sabes Ya, unir, dónde están. ya sabes dónde ya sé dónde están. están. Hay que unir esfuerzos porque todo lo que estamos viendo, sí, había ya documentación. Lo que no había es posiciones, sobre todo del Ujú. 50 centavos, ¿no? Porque eso es bien importante. Henry, no sé si me permites compartir algo Adelante, porque adelante. lo que yo antes no podía hacer, ahora ya lo puedo preguntar directamente a Carlos. De hecho, yo hice esta presentación en el 2025, justamente mostrando estas características pero acá, por ejemplo, hay una que no mencionas, pero sería bueno ubicarla en el pliego, que es la que Sí, tiene un numerito, acá a la sí la derecha. tengo también. Claro, seguro que sí, ¿no? Pero eso ahora ya se puede identificar. Sí, sí, efectivamente. Ya, por eso digo que lo que me ha faltado es un poco de tiempo para describir todas las posiciones, pero es lo que ya se puede hacer. Claro, por ejemplo, esta es la que tú has mencionado, que aparece la estrella rota en dos lugares, ¿no? Y que también aparece en el Sol. Sí, porque Esto, son ya los cuños grandes. así es, ¿no? Justamente por eso es que esta, esta variedad, yo también coincido que son variedades. Por un lado son coleccionables y hasta catalogables, según mi opinión, pero que lo que no había es lo que tú tienes y estás aportando ahora, que es el- la posición exacta donde la podemos encontrar, ¿no? Que eso justamente va a dar más Exactamente, luces a la sí. investigación. Y eso es justamente por eso le llamé nuevos apuntes, porque poco a poco se va construyendo entre todos Así es. este detalle, ¿no?
Y además acá, mira, hay una manchita que es la que se menciona con la caída del puño, ¿no? Y aparece justo en estas, no aparece en otras, ¿no? Es curioso, por lo cual me Sí, hace pensar que es la misma posición. totalmente. Estoy tratando de buscarla dónde, en qué posición es para decirte, pero bueno, va a ser materia Y de también algún... hay esta de Ahí acá, que está esta creo esa. que, esta sí la has presentado, ¿no? Es así. Esa es la posición 11. Así es, que tiene, yo le llamaba una gota en la esquina superior izquierda. Esta es la que está con las palmas rotas, ¿no? Sí. Acá se ven Ahí clarito tiene las palmas rotas. las cuatro rayas que comenté. Esa sí es la posición 11. Esta es la posición. Entonces estaría, y esta llamada estrella doble, que también aparece Mm. en el Sí, Sol, esa es ¿no? la 75 y la 77. Hay dos. Correcto, correcto. Mira, eso me entero hoy, ¿no? Porque como no había referencias, Claro. definitivamente aquí, y ahora sí podemos ubicarla, ¿no? Estas estrellas dobles que eran un misterio y que yo he podido revisar Mira, cientos. regresa antes una. Sí, Es otra, perdón. Esa de ahí es la posición 13. ajá, ya, mira, es algo nuevo, ¿no? Sí, Y yo creo que se puede hacer algo parecido con las clásicas, ¿no? O sea, esto merece tener una posición individual para cada Reconstrucción. reseña, sobre todo los que tienen este tipo de variedades, ¿no? Yo lo que claro. quería, y tú también seguro lo has encontrado, yo estoy de acuerdo con tu hipótesis de que hicieron un cuño nuevo, porque Ujú. esta variedad, error, como queramos llamarle, no aparece en ninguno de los valores pequeños, No, en ninguno. ninguna de estas dos está en la de... No, hay una que sí está en el 1 centavo. Estoy tratando de La estrella ubicarla. doble, Sí, la supuesta estrella doble, sí, sí está. ah, ok, Estoy tratando de ver dónde, porque, pero no, bueno, la busco y te digo dónde está en la posición, pero una de ellas no está. ya, porque Y por también, claro, ejemplo, hay otra también que, bueno, ahora te voy a mostrar. claro. Vale. Entonces, Esta también, mira, esta que has mostrado sí, tiene, si tú ves la punta izquierda es más grande. sí, claro, claro. Esa también es Este, una característica. hay variedades de tamaño de estrella impresionantes. Y acá vemos, por ejemplo, que todas las rayitas sí chocan el marco del escudo, porque eso depende del Sí, como entintamiento, de comentaba, la posición y del cuño al final, ¿no? Porque eran diferentes los 100 cuños, tal como puño, lo has exacto. No presentado. eran iguales los No puños, eran ¿no? idénticos. No. Y eso Pero hace que las es cierto variantes de que tamaño. Sí, una gran mayoría no tocan la estrella, ¿eh? así es, así es. Y ahí vemos clarito cómo la, la posición hace que las estrellas, yo veo las estrellas a golpe de vista y parecen diferentes completamente, ¿no? Diferentes en tamaño, esta punta que mencionaste de la izquierda abajo, mucho más grande que acá es pequeña. Entonces, hay para investigar muchísimo, Carlos, has descubierto o tienes en tus manos algo que, como dices, ha estado circulando, pero nunca se había investigado, ¿no? Estos errores, variedades, hay que ponerles un nombre, van a Yo creo aportar que son muchísimo. características de, ¿cómo se llama? De cada posición dentro del pliego, así como en las estampillas litografiadas, ¿no? Claro, Habrán claro, algunas que sí son un error como tal, porque no coinciden con las características normales de esa posición. claro. Para mí este es más error que el escudo roto, este que está acá. Sí, claro. Es Este, mucho más notorio. además es mucho más notorio, ¿no? Así Pero es, y como altera. verás, hay en esta que he mostrado estos escudos rotos parciales Ujú. y se notan claramente, ¿ah? Se nota que son parciales porque sí están rotos, pero claro, como no son tan notorios, no se han, ¿cómo se llama?, puesto en la bibliografía, pero sí Así es, existen también, así es. ¿no? Nada, Entonces, felicitaciones, Carlos. Ahí tienes dos
elementos que van a ayudar muchísimo y esperamos con entusiasmo tus nuevos descubrimientos de las posiciones para Vale, ya cerrar claro que y sí. meternos a 20 centavos, que es el dolor de cabeza más grande. Sí, sí, sí. Y eso, ahora sí vamos a ser capaces de identificar los 20 centavos, suposiciones, las posiciones, para poder determinar, oye, este efectivamente es bueno, porque mira, cumple con todas las características de esa posición, ¿no? Así es. Y Eso es derecho. una variable más para que Aldo ya no pueda generar certificados. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vale. Espera, te voy a copiar, Carlitos, no te preocupes. Me parece que estaba escuchando. ¿Puedo intervenir? Dale. Dale, gracias, Henry. Carlos, una pregunta, porque no he podido escucharte al inicio. Vi que estabas haciendo un armado a través de inteligencia artificial de un supuesto, lo que nosotros decimos en tipografía, una rama, que es el marco, ¿no? Eso ahí se llama para nosotros rama, ¿no? Entonces, se supone que cada cuño es independiente e individual, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Dime una cosa, ¿se sabe de qué forma o qué material fueron construidos estos cuños? Lo único que se sabe es lo que dice la bibliografía de la época, ¿no? Y te la leo literal porque acá la tengo. Lo que dice es, dame un minuto para ¿Acero o no plomo? caer en... Fue encargar a la empresa, la cual preparó un punzón de acero con el grabado del escudo de Chile, coronado de tres plumas heráldicas y en lugar del cóndor y el huemul, dos ramas de laurel. Con este punzón se obtuvieron 100 cuños tipográficos de plomo con pie de madera y exactamente iguales los unos a los otros. Ok, Eso listo, de resuelto el exactamente tema. los unos a los otros, no. No son. Lo que pasa es que cuando tú coges un cuño hecho en punzón de acero, ¿eso a dónde va? Va grabado de cara inversa a un metal más blando. Ujú. Como el plomo. Las variedades que tú estás hablando es como lo que nosotros hacemos en las litografiadas. Armarle el pliego por bloque reporte, acá es armar el pliego por posiciones. Y justamente es porque cada, eh, cada cuño hecho con el punzón siempre va a tener diferencias. Esas doble estrella, esas gotas, esas rayas, se deben justamente a que el metal sobre el cual cayó el punzón no necesariamente era liso. Puede haber tenido globos, puede haber tenido pecas, puede haber tenido Claro. hendiduras, ¿no? Entonces, a eso se debe, incluso hasta el doble golpe de la raya de la estrella, eh, es justamente también porque puede haber sido un movimiento en falso a la hora de colocar bajo presión el punzón. Así que Correcto. sí, eh, Eso. sí, el trabajo que has hecho es interesantísimo y ya con eso se puede armar el pliego completo. Claro, y esto, una imagen vale más que mil palabras, creo, ¿no? O sea, ahora tienes que escribir cada posición para Todos nosotros hemos leído entender. lo que he descrito hace un momento en un párrafo, pero otra cosa es verlo. Claro, Y todo tiene sentido, ¿no? Ahí cobra sentido. Ah, ya, y puedes deducir, si ves la prensa que está abajo, que es a pedal, y que es una imagen representativa de la prensa de la izquierda, oye, efectivamente, como esto era pedal y con presión, y dependiendo de la tinta, dependiendo de la alineación o no, qué tan ajustado estaba este mecanismo, porque claramente se tiene que ajustar ese mecanismo para prensar los cuños y que no se muevan, no se desplacen, y eso con el pasar de las impresiones se van desajustando. Entonces hay muchas, con las imágenes uno puede empezar a deducir muchas cosas, ¿no? sí, la rama, o sea, la rama normalmente es fija. Lo que pasa el problema es el entintamiento y el movimiento y la ubicación del pliego en el momento en que el pliego se colocaba por encima de la rama para que sea prensado y la presión de la prensa es la que le da el entintamiento. Es un proceso típicamente tipográfico de prensa plana. Ujú. Correcto, de acuerdo. No sé si alguien más tiene una pregunta. No pregunta, pero dos comentarios. El primero, referente
El de la IA lo voy a obviar, me voy a saltar al segundo. Estos pliegos que tú tienes son importantísimos y lo han sido antes, no necesariamente por el resello, pero como tú sabes, hay emisiones de Estados Unidos que tienen la rejilla. Y Sí, estos dos tienen la rejilla y hasta donde yo sé no hay ningún pliego de estampilla americana con rejilla y conozco coleccionistas americanos que buscan estos pliegos porque es la manera que ellos pueden documentar distancias entre la presión del rodillo y todo eso, ¿no? Entonces, digamos, por ese lado si haces un estudio de las rejillas, según me explicaron a mí alguna vez, vas a notar inclusive diferentes distancias y hay lo que podría ser en el pliego total una rejilla invertida, que ya, quizás no se ve en esto porque no se puede comparar porque es Un, un pliego único. un Qué bueno que comentario, estén en tus manos y se pueda también ahora ver la parte que nos interesa a nosotros. Entonces, en mi mente y tratando de crear algo cómico, diría, tiene dos caras que pertenecen al estudio de dos diferentes países. Entonces, es lástima que increíble. no se puede un, cortar el un- pliego por la... un comentario acá, Henry. Esos rejillas que se han usado para el Perú han sido creados expresamente para el Perú, no son de Estados Exactamente, Unidos, no son se los usaron en diferentes. Estados Unidos. Exacto, son diferentes y son tres tipos, pero según entiendo yo, inclusive en lo de la rejilla hay diferente presión del punzón y me Sí, parece que una Ah, de sí. estas tres pertenece a una de las otras. ¿Punzón correcto. o macho y hembra, Henry? Sí, es como macho y hembra, pero hay diferentes. Hay un estudio de Michael Dixon que ya Sí. nos vamos No, a pero ir por está las bien ramas porque aquí, de pero esto él pueden habla salir varios. precisamente de la presión del punzón siendo diferente en las técnicas que usaron. Yo creo que es Totalmente. macho y hembra, Henry, porque para hacer ese tipo de sello de agua, porque a la larga es un sello de agua, eso tiene que ser necesariamente un macho y hembra para que cree esa hendidura tan Claro, y se mantenga Según Michael uniforme, si Dixon, no no. sale Sí, solamente como un embosado, lógico. Según Michael Dixon, no. exacto. Michael Dixon tiene otra explicación. Vale. Y mira, Henry, y a todos, acá también hay un tema curioso. En el pie de imprenta, en el de los tamaños pequeños, aparece la misma inscripción, pero solo en el de tamaños grandes aparece este logo, tipografía, American Banknote Company, Sí, que me unos son parece National y otros son American. Y una- es que la serie madre se mandó a imprimir se durante ese partió, periodo partió el en tiempo dos. que era National, el tiempo que era American. Como Ajá. se iban Y las no comprando. emitidas, las que no se salieron a la venta sin resello, que son los de 51 centavos, tienen esta impresión, ¿no? Que es American Banknote Company. Exacto. Es súper interesante, me pareció muy bien logrado ¿cómo se llama esto? Logotipo, ¿no? Tiene un nombre, pero no lo recuerdo bien. Aldo hizo una acotación interesante que es obvia, pero a mí por lo menos se me escapó, ¿no? Entonces tienes la matriz de acero, digamos, un metal duro que presiona sobre un metal blando. Pero siendo el plomo un metal blando, imagino yo que habrá algún proceso de endurecimiento una vez que ya está impreso. De otro modo, se van a ir creando deformaciones con el tiempo. Oh, Henry, olvídate, si es plomo, eso, esa finura no puede ser de plomo. No Para puede mí, ser de plomo. Ok. no, para mí ha sido una mezcla de algún tipo de metal que debe haber tenido estaño o bronce o cobre, ¿no? O un bronce, que le hace el grabado mucho más fino. Esa parte yo no conozco mucho, pero sí te puedo decir que el plomo no te da para esa finura. La tipografía incluso de los años Interesante. 40, 50, yo he trabajado todavía con tipografía, armando ramas tipográficas, no te da para esa finura. Las letras Ah, eran mira, más... mira acá, por ejemplo, en esta imagen, las ramas de laurel del lado derecho Claro, son muy finas, Olvídate, eso no, el plomo difícilmente te lo saca, muy finas. pero muy entonces, fino. Eso po- yo po- creo que puede haber sido estaño, que sí da, que es maleable con eso, o incluso bronce o cobre. Cobre que convertido en bronce, alguna aleación de esa, pero necesariamente más blanda que el acero. lo Hasta la pudiese plata también, podría ser, ¿eh? Hasta la pudi- plata podría ser.
Interesante eso porque pudiese ser dos cosas, ¿no? Digamos, en el español antiguo, a pesar de que esto no es, digamos, tan antiguo, de repente se llamaba plomo en general a cualquier aleación, ¿no? Aleación, claro. Darle el nombre plomo por simplificación. O lo que a mí me quedó en la mente automático, y por eso no sabía, quizás exista o existió algún problema de endurecimiento del plomo, pero me parece curioso, aparte de ser tóxico y todas las otras cosas que tiene, quizás no sea tan fácil. Mm. No, 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 no creo. Yo No, no. diría, por ejemplo, llevando esto a tipos actuales, ¿no? En las tuberías de fierro de construcción, que es un material que se ha trabajado por vaciados, por ejemplo, y que hasta cierto punto, por ejemplo, puedes tener hilos, roscas, ¿no? Eso que se conoce como en algunos casos como SAMAC, es una mezcla que también tiene estaño y otros metales más, también tiene plomo, pero muy poco. Prácticamente plomo hoy por hoy tú sabes que está prohibido en tuberías y nada que esté vinculado a la alimentación, ¿no? Pero tendría que haber sido trabajado de alguna manera con algún otro metal que le dé fineza al Y tema. la consistencia para no degradarse sobre el tiempo. Exacto, la Ujú. consistencia. Yo te digo, nosotros trabajamos con plomo porque yo he trabajado con máquinas que creaban los lingotes de plomo para hacer los libros. O sea, unas máquinas que era como una máquina de escribir y que la máquina de escribir en lugar de tipear en una máquina con una cinta, esa cinta caía ¿cómo se llama? En metal líquido y eso luego se enfriaba y se convertía en una barra de texto, ¿no? En un Wow. lingote. Una cosa parecida, ¿sabes qué puede ser? Habría que ver con qué material fueron hechos los, los primeros tipos de las máquinas de escribir del siglo XIX. Mm. Ahí podrías tener una solución, porque ahí hay mucha finura en esas letras. Así es. Pudiese ser. Ahí hay dos manos en alto. La de Mauricio no me di cuenta porque es mano amarilla sobre fondo amarillo. Ah, Recién sí. caigo. Este es un chino, pues, Pero ese 20 centavos de ahí, es falso, como sí, Mauricio. Ese es, desde acá lo veo en chiquito, pero ya no me gusta, Ah, ¿eh? ok. grita. Tampoco la cara que está al costado del escudo. También es falsa. También falsa. Dale, Eh, Mauricio. Carlos, muy interesante tu charla. Una preguntita. En el transcurso de cuánto tiempo fueron impresas estas estampillas, te lo pregunto porque que estamos hablando digamos, la plancha, el tipo, lo que se utilizó para hacer la sobreimpresión. Aquí tuvimos un caso, digamos, parecido, que se sobrecargaron unas estampillas y la plancha que se había preparado se deterioró por la aleación y la rasparon. Y al rasparse, al usarla de nuevo, quedaba dañada porque la habían raspado obviamente y la tinta mostró todas las imperfecciones. Entonces, Claro. ¿estas estampillas se hicieron seguida o fue un periodo de impresión, digamos, de varias semanas o algo que requiriera que la plancha de impresión fuera, digamos, desmontada o montada de nuevo? Tal vez ahí fue donde se dañó, no sé. ¿Se sabe cuánto tiempo fue impreso todas estas sobreimpresiones? Sí, entiendo que fue por ponerle un margen de tiempo el último trimestre del 81 y el primer trimestre del 82. Ujú. O sea, noviembre del 81, febrero del 82. O sea, ahí yo creo que primero hicieron todas las de tamaño pequeño y luego todas las de tamaño grande, ¿no? Ujú. Para no tener que cambiar la forma, la orientación de cada una de los cuñitos, ¿no? Entonces no fue un periodo grande de impresión, ¿no? Y tampoco se resellaron muchas, Muchos años. Ah, ok. sí, Perfecto. sí, sí. Gracias. Ujú. Muy bien. Javier. Gracias, Henry. Oye, buenaza tu exposición, Carlos. Estaban hablando antes del tema de las rejillas que tocó Henry. Y en algún momento alguien dijo que estas rejillas que le pusieron a las estampillas peruanas correspondían a la matriz Z, que es No, una rejilla muy extraña y muy valiosa en los Estados Unidos. no.
si tiene alguno parecido al conteo de las líneas y de las características, difiere. La rejilla que se hizo para el Perú fue exclusivamente hecha para el Perú. Y si bien es cierto, los coleccionistas de Estados Unidos que buscan rejillas, tener estas planchas para poderlas evaluar y comparar con las suyas, puede ser muy valioso, hace que las planchas tengan doble valor, como dice Henry, o sea, valgan tanto para coleccionistas americanos como para coleccionistas peruanos. Realmente unas joyas en manos de Carlos. Gracias por la charla. Vale, vale, Javier, gracias. Sí, Una pequeña acotación, si me permite. La que se parece, pero no es igual al Grill Z, me parece que es la rejilla que está sobre las de déficit, sí, que es distinta. O sea, en tamaño, no puntos y todo eso. Ahí Heinz nuevamente está con la mano en alto. Heinz. Y con respecto al tiempo de impresión de esta sobrecarga, eso tiene que haberse hecho muy rápido uno detrás del otro, porque la idea justamente era que, como esto pasó a manos chilenas, también entraran en vigor de inmediato, ¿ya? mm, O sea, una vez que se mandó a hacer, debe haber sido muy corto el tiempo en que se hizo todo. sí. O sea, yo creo que en noviembre, enero, febrero, nada más. Sí, de acuerdo contigo. ¿Al- al- ¿Alguna pregunta, comentario adicional para Carlos? Bueno. Vale. Ah, Carlos, muchas gracias por esta presentación y por lo que se viene, porque ya con las dos planchas enteras, obviamente la documentación que va a venir y la identificación y el exactamente. potencial es muy grande, creo yo, ¿no? Exactamente, eso es ya con un poco más de tiempo, iré trabajándolo para publicarlo con detalle cada una de las características. Y como digo, va a servir mucho, como bien dice Marco también, para identificar lo que ya tenemos. Y el valor agregado también que le veo es la identificación de los 20 centavos, ¿no? Claro. Que es clave. Ahí Win tiene un par de esos ejemplares, David de la Torre, que también lo he visto, no me Sí, los ha querido vender, pero bueno, ya. Incluso tengo un escudo roto. ¿Un qué? Tengo un escudo roto. Ah, Oye, imagínate. 20, wow. Ahora ya vas a poder decir qué posición es ese escudo roto, güey. Sí. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Carlos. Entonces, con Listo. eso nos quedamos hasta el día.